Vamos a arrancar inmediatamente con la noticia. ¿Te parece? Arrancamos con este tema polémico. Así es, empecemos porque el exalcalde de La Paz, Luis Revilla, se declaró en la clandestinidad y esto ha generado una ola de críticas y polémica. Veamos. El proceso penal contra Luis Revilla inició a denuncia del dirigente vecinal Jesús Vera. Un supuesto sobreprecio en la compra de los buses Puma Qatari es lo que él asegura. El daño económico en la primera flota es de 26 millones de bolivianos, en la segunda flota ya es 48 millones de bolivianos, que ha ido contra los intereses de la ciudad de La Paz. Nosotros vamos a pedir que se emita la orden de captura y que mediante Interpol sea buscado el señor Revilla para que sea capturado. El exalcalde de La Paz se habría presentado a la fiscalía en 2 ocasiones, sin embargo, no fue atendido según su testimonio. Luego se emitió una orden de aprehensión en su contra. Él, mediante esta carta, se declaró en la clandestinidad y adelantó que demostrará que Jesús Vera quemó los buses Puma Qatari durante los conflictos del año 2019. Revilla además informó que la fiscalía citó a su esposa Maricruz Rivera, quien hoy se presentó a declarar. No puede ser que quienes son los que hacen el daño, quienes son los que queman, los que hacen la maldad, estén ahora libres y que estén molestando tanto. Así que simplemente quiero decirle a toda la población y a mi esposa, que no sé dónde está, que te amo, marido, y sé que soy inocente y la verdad saldrá a la luz. Y esos que han hecho tanto daño en el país, Dios va a querer que al día lo paguen. Paralelamente, el ministro de Gobierno asegura que el proceso contra el exalcalde no es político. Esta es una denuncia presentada por algunas organizaciones sociales dentro del control social, pero sobre todo a esta denuncia se ha adherido el actual alcalde de La Paz, el señor Arias. Pero además otro exalcalde paceño se pronunció. Juan del Granado señala que la justicia libera asesinos y persigue opositores. Para decir consorcios de jueces mafiosos, donde están jueces, fiscales, abogados, personal penitenciario, que seguramente a cambio de sobornos permiten este comportamiento de la justicia. Mientras la justicia busca al exalcalde paceño, diferentes personajes políticos ya se pronunciaron, además de la propia hija de la expresidenta Yanina Áñez, quien publicó en su Twitter: Maricruz Rivera es víctima de la persecución de machistas políticos, socios y cómplices de la élite masista la persiguen porque quieren decirle al país que los machos mandan. A pesar de que Luis Revilla, aliado de mi madre, no se manifestó, nosotras, yo sí lo hago por Maricruz. Primero queremos invitar a toda la gente a que pueda participar con nosotros, María Elena, a través del 776-77221. Repito una vez más, 776-77221, nuestra línea de WhatsApp. Porque a propósito de la nota que estuvimos presentando, hoy tenemos invitados especiales. Nos interesa conocer parte y contraparte. Don Juan del Granado, con él vamos a conversar enseguida, Leonel. Así es. Está en este momento Juan del Granado, como bien decía Héctor, y después estaremos con Jesús Vera. Vamos a escuchar las dos campanas y vamos a intentar entender qué es lo que está pasando en el país, Héctor. Bien, don Juan, bienvenido, ¿cómo está? Buenas ¿Qué noches. opina de todo lo que está pasando, de este caso en contra del exalcalde Luis Revilla? Bueno, un gusto, buenas noches. Bueno, yo no soy parte ni contraparte de nada. Y hay que contextualizar el tema adecuadamente, ¿no? Hay que contextualizarlo en este cuadro tan dramático de la crisis judicial que vive el país hace muchísimo tiempo, pero que se ha agravado hondamente en esta década al menos de autoritarismo gubernamental, ¿no? De sometimiento de los jueces, de manipulación de la justicia. Y claro, tenemos una situación en la que, por un lado, en una de las caras de esta degradación de la justicia, están jueces que liberan asesinos, que liberan a feminicidas, que incluso tenían condenas de 30 años de presidio sin derecho a indulto. Entonces, claro, como decía en la nota que me hicieron esta mañana acá, estamos frente no solamente a una degradación en la persona de determinados operadores de justicia, sino estamos en presencia de consorcios judiciales mafiosos, abogados, bufetes, jueces, fiscales, personal policial, personal penitenciario, que al parecer han hecho de la tragedia
de la penitenciaría, del hacinamiento penitenciario, de la tragedia de las víctimas, un negocio lucrativo y delictivo. Y entonces, claro, esto es lo que tenemos que ver en profundidad, en una de las caras, ¿no? En esta cara de la degradación de la justicia, que tiene que ver con el sometimiento judicial. Estamos mostrando algunas imágenes de lo que sucedió a finales del 2019. Imágenes que reflejan lo que sucedió al final de Achumani y por la zona de Huayani, donde estaban prácticamente todos estos buses. Explotaban, la situación era crítica, los vecinos asustados. Pasa el tiempo, se habla de Luis Revilla, primero de Jesús Vera, y sale también su nombre, don Juan del Granado. Explíquenos un poco el contexto. Ya sabíamos, es cierto que desde su gestión ya se comenzó a tratar de que estos buses puedan ya llegar, porque eso en algún momento dijo Luis Revilla, que venía inclusive ya desde la gestión suya, la intención de compra, de adquisición de los buses Puma Qatari. Bueno, es probable que la otra cara de la medalla, la otra cara de esta profunda crisis judicial, tenga que ver, les decía, por un lado con la liberación de delincuentes y por otro lado con la utilización de la justicia para fines político-partidarios, para fines persecutorios, ¿no? Y entonces, bueno, miren, el tema de los buses tiene muchísimo que ver con esto, ¿no? Con este afán, al parecer, persecutorio de las autoridades gubernamentales de turno. Mira, el caso de los buses en mi gestión municipal estuvo vinculado con el estudio de identificación del proyecto, ¿no? Cuando uno hace un estudio de identificación, ve el requerimiento, la demanda ciudadana y los distintos escenarios para atender esa demanda ciudadana. Esto fue lo que hicimos en mi gestión. Y ahí establecimos, claro, la conveniencia, la necesidad de un servicio de transporte público municipal, pero además de la más alta calidad frente a las enormes dificultades, ¿no?, del transporte público en nuestra ciudad. Pero entonces esta fue la iniciativa que tuvimos ya en la parte final de mi gestión, la identificación técnica del proyecto, ¿no? Y luego, claro, me sucedió Luis Revilla, y él desarrolló este estudio de identificación ya en la fase de preinversión, en la fase del estudio técnico, etcétera, etcétera, que ya solamente yo lo he conocido de manera pública, ¿no?, a través de los medios de comunicación, y sobre todo en este momento en el que el propio alcalde Revilla estuvo explicando todos los pasos que dio para efectivizar este proyecto, que sin duda ha sido de gran beneficio para nuestra comunidad. Luis Revilla denunció que existe persecución política en su contra. ¿Qué opina al respecto Juan de Granado? Te decía, ¿no?, esta otra cara de la degradación de la justicia, que por un lado libera delincuentes y por otro lado persigue autoridades. Pero con respecto a Luis Revilla en particular. A eso estoy yendo, sí, pues, ¿no? A eso estoy yendo. Sí. Mira lo que yo he conocido públicamente. No tengo contacto con Lucho hace muchos meses, ¿no? Lo que he conocido es de que Luis Revilla, ante una convocatoria del fiscal, se presentó, concurrió aquí a la ciudad de La Paz. Él vive en Santa Cruz, creo desde hace un año atrás. Y entonces se presentó a declarar, pero extrañamente o con razones, no lo sé. El fiscal que tenía que recibirle su declaración se excusó de atender la audiencia, la suspendió la audiencia por supuestos problemas de salud del fiscal, ¿no? Del fiscal. Bueno, entonces, claro, Luis Revilla esperó una segunda convocatoria, pero la segunda convocatoria encontró esta vez a Luis Revilla con también problemas de salud que los certificó, ¿no? Bueno, esto se ha publicado. Y entonces, una vez certificado ese problema, ese impedimento, obviamente, pues, el Ministerio Público tenía que fijar otra fecha y punto. Y seguramente Luis Revilla se hubiera presentado, como lo hizo en una primera instancia. Y como les digo, por la prensa conozco que cuando se presentó el exalcalde, estaba munido de toda la documentación de descargo. Y entonces, claro, aquí estamos frente a una violencia del debido proceso. El debido proceso, en sus principios más elementales, establece que, producida una denuncia, una acusación, tiene que el acusado, el denunciado, tiene que ser escuchado. O sea, el primer elemento del debido proceso
es el derecho a ser oído por una autoridad competente respecto seguramente a los descargos que Luis Revilla tiene al respecto. Don Juan, permítame, vamos a mostrar esta carta que ha sido escrita por el exalcalde. A ver. Me declaro en la clandestinidad porque no hay las garantías, decía él, garantías jurídicas. Esa era la única alternativa que a él le quedaba. ¿Usted cree que las connotaciones políticas superan a las jurídicas en este caso? Mira, es evidente que se está violentando el principio del debido proceso. Cuando habiendo certificaciones para postergar una audiencia, no se la posterga. Y en lugar de hacer ello, en lugar de postergar la audiencia, se libra mandamiento de apremio. O sea, se libra un mandamiento para que... Una medida legal extrema. Para que la fuerza pública lo detenga, ¿no? Y lo conduzca ante la autoridad, lo que era absolutamente innecesario. Pero además, al mismo tiempo, se la cita a la señora Maricruz Rivera, a la esposa del exalcalde, para que sea testigo. ¿Testigo de qué? ¿Cómo es posible que se la cite para que atestigue sobre hechos que atingen estrictamente a la gestión municipal, ¿no? ¿Qué tiene que hacer la esposa en la gestión municipal? Entonces, claro, imagino que el exalcalde ha sentido un acoso y una persecución judicial evidente, no solamente sobre él, sino también sobre su familia, ¿no? Y esto, desde todo punto de vista, no solamente es ilegal, es repudiable, pues. El año pasado, Vera fue acusado por varios delitos. Inclusive se solicitó su detención preventiva, hubo todo un montón de vicisitudes al respecto y de pronto cambia la figura de un momento a otro. ¿Hay parcialización? ¿Usted cree que dentro del órgano judicial existe una parcialización? Bueno, lo que tenemos, les digo, es una crisis profunda de la administración de justicia, ¿no? Esta destrucción, este hecho tremendamente lesivo a nuestra comunidad, como fue la quema de los buses durante la crisis del año 2019, ha sido denunciada. Y sin embargo, las autoridades llamadas por ley hasta ahora no han hecho una investigación rigurosa. Hasta ahora no han establecido quiénes son los responsables, ¿no? Entonces, no, esto es muy grave, ¿no? Estamos, como les digo, frente a un cuadro donde se liberan delincuentes, se liberan asesinos, no se investigan hechos criminosos en contra de la comunidad y se concentra la acción persecutoria en contra de exautoridades que conocemos, pues son contrarias, son de un pensamiento diferente, al menos, al pensamiento gubernamental. Entonces, bueno, esta es la tragedia de la justicia, frente a la cual tenemos que reaccionar, frente a la cual un grupo de juristas independientes, del cual yo formo parte, ha planteado desde hace ya 3 meses atrás una reforma judicial estructural, a partir de una reforma de la Constitución, a partir de un planteamiento que tiene como eje central la independencia de los jueces, empezando por los jueces supremos, la idoneidad de los operadores de justicia, un presupuesto judicial suficiente para atender un servicio pues que es fundamental para la sociedad. Y todo esto, claro, está planteado y formulado para que no le pidamos nada al Estado. Yo debo decirles que este grupo de juristas independientes considera de que ya es muy poco, casi nada lo que podemos esperar del Estado, del gobierno, con motivo de esta justicia, precisamente por la utilización y la manipulación judicial. Y entonces estamos planteando un referéndum ciudadano como la vía de la reforma constitucional. Y en esa tarea estamos, en la tarea de difundir la propuesta, en la tarea de recolectar luego las firmas para esa propuesta y finalmente para ir a las urnas, ¿no? Esperemos el año de 2022, que nuestro criterio tiene que ser el año de la reforma judicial para restablecer mínimos principios básicos en la administración de justicia, hoy día absolutamente degradados, como les he explicado. Le agradecemos muchísimo por haber venido aquí, por haber contestado nuestras preguntas al exalcalde Juan de Granado. Hemos tenido la opinión de él. Tenía razón cuando decía, no hay contrapartes, es cierto. Quizás opiniones diferentes. Ahí vamos a hablar con más propiedad. Vamos a escuchar cuál es la declaración que da Maricruz Rivera y después, cuando volvamos de la declaración, lo tenemos a Jesús Vera aquí en el set. Vamos. Que te amo, marido.
todo y sé que soy inocente y la verdad saldrá a la luz. Y esos que han hecho tanto en daño en el país, Dios va a querer que al día lo paguen. Con su hija cargada en brazos, así llegó Maricruz Rivera esta tarde al Ministerio Público, 2 días después de que su esposo se declarara en la clandestinidad. Al salir, mostró su impotencia. Considero que no correspondía, para empezar porque por el juicio o por la acusación que se lo implica a mi esposo fue en el año 2012 y yo recién lo conocí a él en mayo de 2013 y recién me caso con él el 14 de diciembre de ese mismo año. La verdad, no sé cómo expresar lo que siento, la impotencia, el ver que uno no entiende qué está pasando en este país. A ver, quienes trabajan tanto, quienes tal vez a veces piensan diferente son los perseguidos. Mi esposo más de una vez ha acudido a la ciudad de La Paz a querer presentar su declaración, no lo dejaron, después argumentó que estaba con problemas de salud, como fue así porque la última vez que fuimos a La Paz lo tuvimos que llevar de emergencia a la clínica y sin embargo dictan su orden de aprehensión.